La siguiente ponencia está a cargo del doctor Carlos Gutiérrez Cirlos Madrid. Se titula Inteligencia Artificial Generativa y el proceso diagnóstico. El doctor Carlos Gutiérrez Cirlos, él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, titulado con mención honorífica y tuvo la medalla Gavino Barreda también, que es muy importante en la universidad. Es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Es maestro en Ciencias de la Educación, titulado con mención honorífica, y además es doctor en Ciencias por el posgrado de la universidad. Es médico especialista, se ha adscrito a la Dirección de Medicina del Instituto Nacional de la Nutrición, profesor de carrera de medio tiempo en la Facultad de Medicina de la UNAM en el área de enseñanza clínica, imparte cursos a nivel de pregrado y posgrado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, Carlos. Gracias, doctor Sánchez Mendiola, y con su permiso, señor presidente. Bueno, vamos a empezar con este tema. Quizá la persona que hizo una pregunta hace un momento tendría más respuestas sobre justamente cómo la inteligencia artificial generativa puede intervenir en el proceso diagnóstico clínico y cómo esto abre nuevos horizontes, ¿no? Cabe señalar que muchas de las imágenes fueron realizadas, como también dijo la doctora Lomis, con ChatGPT, con la versión 4, y también verán ahí algunos sesgos de estas imágenes, ¿no? Entonces, los objetivos en general son comprender cómo se ha incorporado en los últimos años la inteligencia artificial generativa y cómo ha evolucionado en algunos aspectos del diagnóstico médico, y preguntarse si se debe o se puede integrar ya como está de avanzada o como va en el momento actual al razonamiento clínico. Veremos algunos ejemplos recientes, hay infinidad publicada pues en las revistas médicas top, ¿no? En el New England Journal of Medicine, que tiene una revista de inteligencia artificial, y en JAMA, que también tiene una revista de inteligencia artificial, y también muchos artículos publicados en Nature and Science sobre el tema, ¿no? O sea, la cantidad de información es cada vez mayor. Y bueno, al final tomaré algunos conceptos que ya dijo la doctora Lomi sobre riesgos, beneficios y algunas consideraciones a futuro. Algunos quizás se enteraron de este caso, que salió publicado en el periódico norteamericano Today, y fue un niño de 3 años que tenía dolor crónico en las piernas. La mamá, bueno, los padres lo llevaron con aproximadamente 17 médicos, de los que vio desde el nacimiento, luego la consulta después del nacimiento. Al nacimiento tenía lo que los pediatras describen como un hoyuelo sacro, que es una lesión que hay que estudiar, mínimo con un ultrasonido de la columna lumbosacra. Nadie le puso atención. Estaba la pandemia, que quizá podría justificar que no se hizo el diagnóstico, pero la mamá siguió consultando médicos. La mamá es directora de recursos humanos en una empresa. Son gente que tenía acceso a un seguro médico muy bueno. Y durante 3 años consultó a 17 médicos. Y aquí es algo algo que existe pero no hablamos, ¿no? Que es una falta de empatía y de comunicación que tenemos los médicos, que muchas veces hacemos menos las preocupaciones de las personas cuando sí tienen algo los enfermos, ¿no? En este caso no hubo diagnóstico. Alex, el niño, cada vez estaba peor, no podía sentarse con las piernas cruzadas, tenía dolor crónico en la espalda baja. Empezó a tener retraso en todos los hitos del desarrollo y crecimiento. La región glútea estaba asimétrica,
Y bueno, la mujer, la madre, como trabajaba en recursos humanos, conocía que esto también, el ChatGPT se estaba utilizando en muchas áreas y desesperada, y sin que esto fuera multimodal todavía, unimodal como muchos lo utilizamos todavía, que es introduce uno una pregunta y te da una respuesta en texto, ChatGPT, introdujo todos los datos clínicos sin ser médico, ¿no? Mi hijo tiene estas características, se ha desarrollado así la enfermedad, le hicieron una tomografía de columna, le hicieron una resonancia de columna, que daban por hecho todos los médicos que alguien ya la había visto y que por lo tanto pues estaba normal y no la revisaban. Introdujo los datos de la resonancia y de inmediato le dijo, pueden ser estas opciones, pero lo más probable es que tenga una forma de espina bífida oculta o síndrome de la médula espinal anclada. Fue con una neurocirujana que sí le hizo caso, revisó bien al niño, y dijo, efectivamente, este es el diagnóstico, operaron a Alex y está completamente bien en el momento actual. Entonces, y esto fue sin que ella fuera, lo más asombroso es que ella no es, la mamá no era médico, ¿no? Es una de las cosas más fascinantes, tan fascinante que es un episodio de la revista New England Journal of Medicine AI, es uno de los episodios, la entrevistaron un año después de esto, y los mismos médicos que la entrevistan, y entrevistan también a la neurocirujana, dicen, bueno, ¿qué podemos decir, no? O sea, obviamente hay que incorporar esto al proceso diagnóstico, y ellos mismos califican este episodio como uno de los más, pues más interesantes que han hecho, ¿no? en sus entrevistas. Entonces ya lo dijo la doctora Lomis, en general los médicos utilizamos, de acuerdo con el modelo desarrollado por Daniel Kahneman, y que es uno de los pocos no economistas que han ganado el Premio Nobel de Economista. Él era psicólogo, se murió recientemente, hace un año, y uno utiliza atajos mentales llamados heurísticas, en donde reconoce uno patrones que va uno adquiriendo durante toda la carrera, o bien utiliza probabilidades. Uno de los grandes problemas del uso de las probabilidades es que en general las personas, y los médicos no nos escapamos, tendemos a sobreestimar las probabilidades y utilizamos erróneamente los conceptos de sensibilidad y especificidad, pensando que eso va a dar el diagnóstico, y el diagnóstico no lo da eso, depende de la prevalencia previa de la enfermedad, ¿no? Uno obtiene información, datos clínicos, exploración física, identifica en la mayoría de las ocasiones un patrón, una historia clínica bien realizada y una exploración física bien realizada debería dar el diagnóstico hasta en el 77% de los casos, pide unos estudios de laboratorio, refina las hipótesis diagnósticas, y esto con el tiempo y la experiencia y la exposición a más casos, pues mejora en general. Y como dijo Adam Rothman en una entrevista, él es internista, los médicos somos terribles para enseñar a otros médicos cómo pensamos. No, como el proceso es complejo, solo dando nuestras ideas en voz alta es una opción para enseñar el proceso. Y es un proceso que está expuesto a errores, ¿no? A veces no conocemos el guión de la enfermedad, o el guión de la enfermedad se presenta de manera diferente a como nos lo explicaron o a como lo estudiamos. O nos exponen a una enfermedad rara, ¿no? Nunca haberla visto antes. Los dos sistemas más el sistema 1 produce errores, que se llaman sesgos, disposiciones cognitivas para responder, y dependen mucho de una serie de condiciones para producir errores. Obviamente no saben interpretar las pruebas diagnósticas, o interpretarlas solo a partir de la sensibilidad y la especificidad y no de la prevalencia de la enfermedad.
y ya no digamos los errores atribuibles a los sistemas de salud y lo que se mencionaba, ¿no? Las personas no vamos a diagnosticar igual a las 7 de la mañana que a las medianoche después de una guardia de 12 horas. Hay desgaste profesional, hay cansancio excesivo, hay exceso de trabajo administrativo que genera una gran pérdida de tiempo para el personal de salud. Entonces, en un documento en el que, por cierto, participó la doctora Lomis en 2021 y acaba de salir una revisión del uso de la inteligencia artificial en medicina, elaborado por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, dentro de las áreas de oportunidad que se dice debe participar la inteligencia artificial, está la prevención de enfermedades como asistente de tratamiento y seguimiento, asistente y administración en sistemas de salud, aumentar el compromiso del paciente. O sea, si el paciente llega con una investigación de las probables causas de su diagnóstico, puede ser de utilidad. Como dijo Eric Topol en una TED Talk, menos para los hipocondríacos, ¿no? O sea, los hipocondríacos sí pobres, ¿no? Porque van a pensar que tienen todos esos síntomas. Y finalmente es un área muy importante para el diagnóstico, como vimos con este ejemplo, y veremos algunos más. Entonces, ¿se puede integrar la inteligencia artificial generativa al proceso diagnóstico? Bueno, en los médicos el razonamiento clínico implica experiencia, un contexto. No es lo mismo diagnosticar en un hospital de primero, de segundo, de tercer nivel o en una clínica, en la práctica médica privada. Pero cada vez más la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de incorporar lenguaje médico que suena coherente y que suena lógico, ¿no? Pero hasta el momento se requiere validación por una persona, porque puede cometer errores, ¿no? Ya todos conocemos esta gráfica de cómo ha ido mejorando con el paso del tiempo desde que se empezó a utilizar diversos modelos de algún tipo de inteligencia artificial para contestar el examen de licencia médica de los Estados Unidos. La línea violeta es el mejor desempeño de los médicos, que alcanza casi el 90%, pero si ven los últimos modelos, sobre todo MedPrompt de GPT-4 y MedGemini de Google, uno de Microsoft, sobre todo de Google, alcanzan puntajes todavía mayores del 90%, ¿no? Y creo que sería erróneo decir, pues es que el examen debe estar mal hecho, ¿no? No creo, a menos que me desmienta el doctor Sánchez Mendiola, pero no creemos que esto suceda, ¿no? Es un examen muy bien elaborado, ¿no? Pero tiene la capacidad de tener tanta información que puede contestarlo. El amante de Lady Chatterley, podemos incorporar esta frase en donde el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender, ¿no? A todos pues nos apasionan los casos complejos, difíciles. En este caso, a lo mejor un estudiante de medicina o alguien que no se dedica a la medicina interna jamás vio el heliotropo, ¿no? Y además, ya ni siquiera, yo le he preguntado a reumatólogos, bueno, ¿pero qué es un heliotropo? Pues es un signo de alta especificidad para diagnosticar dermatomiositis. No, ¿pero qué es eso? Es un signo de... No, el heliotropo es una flor de ese color violeta que va con el sol, gira con el sol como el girasol y tiene la misma coloración, ¿no? Entonces, entender bien qué es el signo, que como bien lo definen, el signo es una cosa que es independiente de lo representado, ¿no? El signo, en este caso, que es el heliotropo, pues es independiente de la dermatomiositis, ¿no? Entonces, un concepto muy importante es que, en general, cuando le pregunta uno a los estudiantes o a los residentes cómo utilizas la inteligencia artificial generativa, casi todos, al menos en
En este país utilizan alguna versión de ChatGPT, que no es cara, ¿no? La versión de paga, pero casi nadie la utiliza multimodal, ¿no? Cuando se hace multimodal aumentan las aplicaciones para el diagnóstico y los ojos de la máquina pueden diagnosticar mejor que el humano al comparar muchas cosas que el ojo humano no ve, como veremos en algunos ejemplos. Así que la inteligencia artificial generativa multimodal ayuda mucho en el diagnóstico de imágenes de radiología, como seguramente nos dirá en un momento el doctor Elizondo, en histopatología y oncología. Es asombroso lo que aprendimos en la carrera de medicina, que la retina nos sirve para ver retinopatía diabética e hipertensión. Es impresionante la cantidad de enfermedades que se pueden detectar con inteligencia artificial generativa multimodal y la retina, al igual que el electrocardiograma y la dermatoscopia. De una vez hablo sobre la dermatoscopia porque no incluí las imágenes y el concepto, pero en dermatoscopia, por ejemplo, para detección temprana de melanoma, se analizan miles de imágenes de dermatoscopia y se puede llegar a diagnósticos que muchas veces se le escapan a los médicos en un porcentaje más elevado, pero tiene un sesgo. Las imágenes con las que está alimentada esta inteligencia artificial son de piel blanca, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo. Esta la tomé de una TED Talk de Eric Topol, muy breve, dura 15 minutos y él como cardiólogo se queda asombrado. Aquí están las citas, pero con un electrocardiograma podemos saber la edad, sexo, fracción de eyección, algunos diagnósticos difíciles de cardiología, los niveles de hemoglobina, predecir que si el paciente va a tener fibrilación auricular, los niveles de glucosa, si están controlados o no, el distiroidismo, presión de llenado del corazón e inclusive enfermedad renal por patrones que detecta la inteligencia artificial generativa en las ondas del electrocardiograma. No me meteré mucho con este tema porque hablará seguramente el doctor Elizondo, pero también la radiografía de tórax por los patrones de calcificación vascular de manera más temprana, etcétera, pueden también dar idea de la diabetes y el control de la diabetes mellitus. Se puede saber el grupo étnico y, bueno, cosas que en general no calculamos con una simple radiografía de tórax, como la fracción de eyección, dilatación de la vena cava, estenosis aórtica, mitral y problemas valvulares. Otro concepto importante en el que tiene aplicaciones clínicas es lo que ahora se llama patología de precisión. Se introduce texto a la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, mujer de 58 años con tos persistente, hemoptisis, perdió 10 kilos de peso en 3 meses y en la radiografía de tórax tiene una neoplasia de 4 centímetros en el lóbulo superior derecho. Se introducen los datos histopatológicos y si es posible las mutaciones que pueda tener esta neoplasia, si se estudiaron. Y estos modelos pueden dar con altísima precisión y en un instante tipo, subtipo de cáncer, estadiaje, sobrevida, riesgo de metástasis, dosis de radioterapia, si tiene una mutación rara, investiga inmediatamente si hay ensayos clínicos en ese momento para dar tratamientos y medicina personalizada, la toxicidad posible y los esquemas de quimioterapia que podrían corresponder. Y me detengo un poco más también en esta imagen de la retina. También, bueno, como en las previas, ahí están las referencias. Además de lo que ya sabemos que sirve para el control de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial, pero también por diversos patrones, les pondré un ejemplo de las enfermedades hepatobiliares, pero también es posible diagnosticar enfermedades renales, correlacionar con los niveles de calcio en el corazón. Una cosa muy interesante que combina
la tomografía de coherencia óptica y el grosor de las capas de la retina y o de células dopaminérgicas, puede predecir también con bastante precisión, inclusive para Parkinson, que uno de sus datos iniciales es la pérdida de la visión y la presencia de visión doble. Puede predecir hasta con 7 años la probabilidad de que una persona desarrolle Parkinson. Infartos, CVCs, dislipidemias, ¿no? y riesgo de desarrollo de Alzheimer. Esto es muy interesante porque hay poblaciones que no tienen acceso a oftalmólogos, ¿no? Pero si esto se tiene en una clínica de referencia en donde se puedan hacer este tipo de análisis, pues se puede hacer medicina preventiva y algo que suena muy utópico, pero que más gente tenga acceso a diagnóstico por un oftalmólogo, ¿no? Este ejemplo de enfermedades hepatobiliares a mí me pareció fascinante. O sea, las enfermedades de la vía biliar, el hepatocarcinoma, cirrosis, las hepatitis virales crónicas, el hígado graso metabólico, enfermedades como colelitiasis o hasta un simple quiste hepático. Bueno, todo esto se introduce con modelos que combinan alteraciones en el fondo de ojo y en la retina. Se valida el diagnóstico médico clínico de la enfermedad de la vía biliar y se describe como la retina de la enfermedad hepática crónica. Entonces, se pueden observar cambios mediante estos modelos de inteligencia artificial generativa que no percibimos nosotros, ¿no? Pero la hiperamonemia, la hipoalbuminemia, el aumento de estrógenos, entre otros, causan estos patrones diferentes de la retina y esto puede ser detectado en etapas tempranas con redes neuronales de aprendizaje profundo. Y otro ejemplo que me pareció interesante, publicado hace un par de años y que hay muchos artículos, es evaluar pólipos en tiempo real con diagnóstico asistido por computadora y al mismo tiempo de la colonoscopia. Un dato interesante es que aumenta la detección de pólipos de tamaño pequeño, pero esto se empezó a hacer hace un par de años, 3 años. Entonces todavía no nos queda claro si quitar pólipos pequeños ayuda a la prevención del cáncer colorectal y a la detección temprana de enfermedades. Y bueno, estos serían algunos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿realmente sirven para mejorar nuestras capacidades clínicas? Este artículo publicado apenas el año pasado en JAMA Network Open analiza, divide a 50 médicos, 25 utilizan ChatGPT, su última versión, y 25 utilizan lo clásico, ¿no? PubMed, Google, etc. Uno de los resultados más interesantes es que aparentemente no mejora mucho el desempeño de cuando utilizas herramientas comunes a cuando utilizas una inteligencia artificial. En el artículo lo mencionan en un par de renglones, y si yo le doy los 50 casos a ChatGPT bien escritos, con la pregunta elaborada de manera adecuada, sin darle opciones de respuestas abiertas, que ese es algo muy importante de cuando utilizamos, por ejemplo, ChatGPT. En China utilizan DeepSeek, ¿no? Casi todos los hospitales ya. Pero si solo se le da a ChatGPT la información, sin la intervención de una persona, el promedio de respuesta correcto, es elevadísimo, es 92% con un intervalo de confianza de entre 82 y 97%. ¿Qué quiere decir esto? Que somos malos diagnosticando, puede ser, pero algo importante es que
la gente sigue desconfiando de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estos eran médicos, 25 residentes, 25 médicos ya del staff de 3 hospitales diferentes en Estados Unidos, y no mejoró mucho su capacidad diagnóstica, ¿no? Entonces hay desconfianza, así lo interpretan los autores, no le creen a la respuesta que les da GPT, creen que son respuestas sesgadas o alucinaciones y siguen mejor en lo que ellos piensan, ¿no? Pero parece que podría ser mejor, ayudar, ¿no? En este otro artículo de PLOS ONE se utilizaron 150 casos de Medscape. El ejemplo de pregunta fue: proponga un diagnóstico diferencial y explique por qué este diagnóstico tiene sentido, así como los hallazgos. Se introdujo como una pregunta. Eran casos de antes del 2022, ese es un punto importante, y las respuestas correctas variaron de 49% por caso y una respuesta global hasta del 74%. ¿A qué se podría deber esto? Pues quizá a alucinaciones, falta de información, sesgos, y otro problema que son las confabulaciones. O sea, el programa puede darnos una respuesta que suena muy lógica y uno puede seguir preguntándole sobre esa respuesta que ni siquiera está basada en alguna referencia bibliográfica real. O sea, el sistema la inventa y pues puede uno seguirse con ese error, ¿no? Pero como veremos, como ya se dijo también y como veremos, pues es una herramienta útil para el entrenamiento del razonamiento clínico. Hay algunos modelos nuevos como Multi-Agent Conversation o MAC, que eleva la precisión diagnóstica hasta un 67%, ayuda a la comunicación del personal de salud y los enfermos, y como se mencionaba, optimiza el flujo de trabajo. En este caso que les comenté del niño con la espina bífida oculta, le preguntan a la neurocirujana, bueno, ¿y usted utiliza algún sistema de inteligencia artificial? Y dice, sí, utilizo un sistema para transcribir la entrevista que hago a los enfermos y además de darme una historia clínica muy bien transcrita, me hace un resumen de lo más importante y no pierdo ese tiempo, ¿no? Ahora, en otro artículo reciente que también salió en New England Journal of Medicine AI, tiene sesgos cognitivos, así como los sesgos que tenemos nosotros o las disposiciones cognitivas para responder, y responde muy parecido, ¿no? Responde mucho mejor Gemini de Google, y GPT-4 responde parecido a los humanos cuando se le presentan los casos con un sesgo, ¿no? Dos ejemplos, uno es el efecto de marco o de encuadre. De acuerdo a cómo te presentan la información, das una respuesta, ¿no? O sea, si yo presento una terapia oncológica en rangos de sobrevida y o la presento como mortalidad, el tratamiento oncológico, el modelo también se va a sesgar no, pues elige la que tiene más sobrevida, cuando a lo mejor es mejor la otra terapia, ¿no? Y también, de acuerdo a cómo le presentamos la información al modelo que utilicemos, puede sesgarse, le da más peso a la información que se presenta primero. Un paciente llega a urgencias con hemoptisis, inmediatamente va a decir embolismo pulmonar. Pero si se presenta, es un paciente de tal edad, tiene historia de tabaquismo, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y llegó a urgencias con hemoptisis, probablemente sea una exacerbación de la enfermedad pulmonar. Entonces, también depende cómo presentamos la información. Pero sin duda es muy útil, ¿no? Para la evaluación inicial del paciente, como dije, puede resumir historias clínicas bastante bien. En los sistemas de triaje, detectar
banderas rojas inmediatamente. En la generación de hipótesis, pues tenemos que incluirlo, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con el sistema 1 y el sistema 2, sino también probar nuestros diagnósticos al momento de hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo en enfermedades que no conocemos. Ayuda a priorizar qué exámenes se van a tomar y en general sus sugerencias cada vez están más basadas en la evidencia, pero con el cuidado de no caer en alucinaciones y en confabulaciones, ¿no? O sea, dame referencias para este tema y con toda claridad puede inventar todas las referencias, ¿no? O sea, hay que revisar. Puede evaluar también qué tan consistentes somos en nuestro razonamiento clínico y esto ayuda al análisis y refinamiento de hipótesis. Y algo muy importante, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición donde trabajo, los médicos residentes pueden tardarse toda una mañana extrayendo la información del expediente clínico electrónico, resumiéndola, imprimirla, darle el resumen al familiar, etcétera, que a veces además ni le entiende porque está escrito con lenguaje médico. Y estos nuevos modelos de consulta, escuchan la consulta, la transcriben y pueden ayudar a uno a verificar omisiones críticas que por la carga laboral se le pueden pasar, como estás dando medicamentos que tienen interacciones, cuidado. La polifarmacia, se te olvida indicarle a la población adulta vacunas, las que tiene que llevar como adulto y otras medidas preventivas, y esto al final se podría traducir en mayor seguridad para el enfermo y para los sistemas de salud. 4 ejemplos breves sacados de internet, de personas que consultaron ChatGPT y les hizo un diagnóstico, ¿no? Una mujer de 27 años con síntomas inespecíficos, se le sugirió que podría ser un linfoma en etapa temprana y meses después se confirmó el diagnóstico. Lo menciona el doctor Eric Topol en su TED Talk, que vale la pena ver, dura 15 minutos. Un paciente con síntomas psicóticos y neurológicos, ChatGPT sugirió encefalitis autoinmune, que no es un diagnóstico que pensemos inicialmente, se encuadra, ¿no?, en una enfermedad psiquiátrica, entonces puede evitar ese sesgo de poner a un paciente en un diagnóstico psiquiátrico primario y además brindarle tratamiento a algo que es potencialmente mejorable, pero no nada más con tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya vimos el caso de la médula ósea anclada. La entrevista salió el 20 de noviembre de 2024 en la revista que les mencioné. Y finalmente, una persona que estaba haciendo ejercicio muy intenso, tuvo dolor en las piernas, no pensaba que era por el ejercicio, se le ocurrió consultarlo con ChatGPT también, y le dijo, probablemente tengas rabdomiólisis, ve a un servicio de urgencias, porque si no puedes perder la función renal, ¿no? Entonces, ejemplos de cosas que pueden prevenir, ¿no?, enfermedades. Entonces, sin duda, bien utilizada, bueno, yo soy optimista, aunque dicen que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Pero sin duda va a ayudar a una mayor precisión diagnóstica, es un apoyo a la educación y va a ayudar a acelerar decisiones clínicas. El ejemplo de Alex, del paciente pediátrico que vio a 17 pediatras, es quizá un ejemplo extremo, pero pasa. Ya se mencionaron y ya mencioné, ¿no?, los riesgos que todavía tenemos, la presencia de alucinaciones, o sea, da información o referencias que no existen, sesgos en los algoritmos,
algo que no nos preguntamos y que va a pasar es que la información de los pacientes va a estar en ChatGPT, por ejemplo, en algún momento. ¿Y qué va a pasar con la seguridad y la privacidad de los datos? Por el momento, y como vimos en este artículo de JAMA Network, los clínicos en general siguen viendo a esto como una black box, ¿no? La caja negra. O sea, pues ahí está, pero yo no lo voy a utilizar todavía. ¿Quién sabe qué es, no? Pero puede dar más acceso, ¿no? Como estos ejemplos de detección de enfermedades de la retina. Ahora, otro punto importante es si empezamos a tomar decisiones basadas exclusivamente en lo que nos dice la inteligencia artificial generativa, de quién va a ser la responsabilidad legal, ¿no? O sea, cómo le cómo le das la responsabilidad, ¿no? Y otra cosa de la que no hablamos, según los chinos, DeepSeek ocupa menos agua para enfriar sus procesadores, eso dicen. Pero bueno, cada pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial generativa contamina impresionante, ¿no? Entonces, todo lo que produce en calentamiento global, o sea, no hay que preguntarle cualquier cosa, ¿no? Existen al menos 10 recomendaciones, salieron recientemente en Nature Medicine. Mucho va enfocado a que los modelos se ensayen con pacientes reales, con entrevistas reales, como ya les dije, emplear preguntas abiertas y no de opción múltiple, sobre todo cuando se evalúa el razonamiento clínico, aprobarlos en múltiples escenarios de diálogo con el enfermo, no nada más la historia clínica inicial, sino el tratamiento, el alta, el seguimiento, e incorporar, como les dije también, que sea multimodal, no unimodal, ¿no? No texto-texto, sino texto y diversas fuentes. Ver cómo son las habilidades de conversación, seguir las respuestas. Estas interacciones deben tener o guardar todos los aspectos éticos que conocemos y la confidencialidad de la información. Combinar evaluaciones automatizadas con las recomendaciones de expertos, cómo llegó al diagnóstico el modelo de inteligencia artificial generativa y, como les dije, considerar siempre diversos escenarios. Bueno, creo que sabía que no se iba a ver muy bien, pero la idea son las figuras, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita? Salió hace unas semanas en esta revista de Nature. Pues va a ayudar a la toma de decisiones médicas al momento de transcribir el diálogo con un paciente, ¿no? O sea, uno hace un diagnóstico, en este caso es un paciente con probable cardiopatía isquémica y el bot pues, va a dar una serie de diagnósticos diferenciales relacionados. Algo que hay departamentos de archivo clínico que se dedican a codificar todas las enfermedades, ¿no? Bueno, esto puede ser automatizado. Generar informes clínicos y resumirlos. Dar datos que se ven en los estudios radiológicos que a lo mejor pasaron inadvertidos. Utilizar un asistente de robótica médica para planear una cirugía muy compleja. Otra es traducir el lenguaje médico, desde traducirlo a otro idioma, si nuestro paciente es extranjero, y por ejemplo a comunidades diversas como hay pues, ya en todo el mundo, darle un resumen en su idioma y traducir las notas del lenguaje médico al lenguaje común. Adaptarlas a la persona que se va a dar de alta. Ya se habló de todo el papel que puede tener con simulaciones, con exámenes y demás en la educación médica. Puede ser un apoyo a la salud mental. Hay ya herramientas diseñadas para pues, actuar como un psiquiatra. Me siento deprimido. Ok, ¿por qué siente que tiene tristeza? Pues no sé, siento que ya todo sale mal, ¿no? Etcétera.
Y finalmente, algo que es muy complicado para los pacientes es el seguimiento. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo, el paciente estuvo hospitalizado por una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el paciente le pregunta a ChatGPT qué tengo que hacer para prevenir una recaída y le da las indicaciones y estas pueden ser validadas por el médico más rápidamente. Entonces, el futuro, bueno, como escuché en una plática hace unas semanas sobre este tema, lo que diga ahorita probablemente no vaya a tener validez en unos días, unas semanas, meses, años, ¿no? El modelo que estemos usando en este momento va a ser el peor en meses o años. Por ahora es un aliado, no es un sustituto del razonamiento clínico de las personas. Debe ser sometido a evaluación continua, pero como les dije en los ejemplos que comentamos, pues puede ser una promesa de atención médica mejorada. Y para finalizar, me quedo también con esta frase de Eric Topol, que dice que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial revolucionarán la manera en que se brindan los servicios de salud.